Si sientes que prácticamente todo te inflama, que la barriga te va creciendo, pero más de la cuenta, simplemente no es grasa, solamente es inflamación. Te molesta por todo lo que conlleva eso. Además, quiero que sepas que normalmente cuando se tiene una inflamación crónica, que es lo que más vamos a hablar hoy, suele traer otros problemas a largo plazo cuando se mantiene en el tiempo. Quiero que pienses lo siguiente. Normalmente la inflamación es algo totalmente natural y que el cuerpo necesita, pero siempre, como todo, suele ser por ciclos. Un momento donde inflamas y otro momento donde desinflamas. El ciclo de la inflamación suele ser algo como, imagínate que te pica un mosquito. Es normal inflamar, ya que esta inflamación es precisamente la que le dice a tu cerebro de que tiene que poner todo en marcha para que desinflame. Entonces, esa inflamación hace que haya más riego sanguíneo, se activen las citoquinas que se encargan en desinflamar todo lo que viene siendo el organismo, junto con otras sustancias que vamos a ver el día de hoy, que también tienen que ver un poco con la alimentación. Entonces, cuando una inflamación se mantiene a largo plazo, ya entramos en una inflamación crónica de bajo grado, muchas veces. Y eso sí que puede acarrear problemas a largo plazo. Esto seguramente ya lo has vivido de una u otra forma y quiero que veamos qué cosas en cuanto a la alimentación son las que normalmente te inflaman. Seguramente ya lo sabes, pero hay otros alimentos que a lo mejor no eres consciente que te inflaman porque siempre pensamos que tienes que comer más sano y sí, pero hay otros alimentos que también te inflaman y te quiero explicar cómo poder identificarlos. Vale, entonces, si la inflamación la viéramos como una fogata, lo que aviva el fuego, lo que es gasolina para mantener esa inflamación, sería este tipo de alimentos. Los azúcares, ¿vale? Y los carbohidratos refinados a un cierto grupo de la población le inflaman. Luego hay otras cosas como por ejemplo los cereales y las legumbres. Hay personas que le genera inflamación, pero el hecho de que te genere inflamación o a una persona le genere inflamación en sí, no quiere decir que a todo el mundo le siente igual. Por ejemplo, la avena es un tipo de alimento que hay gente que le sienta fatal, pero hay gente que le sienta muy bien. Entonces tú tendrías que evaluar para ti si específicamente te sienta bien o no. Y la avena, por ejemplo, es uno de ellos. Y los cereales. Ten en cuenta que los cereales no son los típicos de desayuno. Los cereales vienen siendo alimentos de la naturaleza que tienen cierta peculiaridad y suelen ser altos en carbohidratos. Los cereales son arroz, avena, el trigo, que es principalmente uno de los más popularizados, el maíz. Entonces esto hace que tú cuando lo consumas, algunos simplemente porque tienen el gluten, y personas que son celíacas, ¿vale? Pero hay personas que son intolerantes al gluten, no celíacas, que es un porcentaje bastante grande de la población, que cuando consumen ciertos alimentos ricos en carbohidratos, especialmente trigo que contienen gluten, les inflama. Entonces, claro, como nuestra alimentación hoy por hoy, gracias a la industria y las cosas populares, muchos alimentos contienen trigo o contienen ciertas trazas de cosas que te pueden inflamar. Pero como lo hemos normalizado comer de cierta manera como se come el día de hoy, pues también normalizamos el hecho de tener diarrea, el hecho de tener inflamación, el hecho de que tener también lo contrario de la diarrea, que es... se me da el nombre. Vamos, cuando no puedes ir al baño. Eh, Se me olvidó el nombre, pero tú ya sabes a lo que me refiero. Entonces, todo esto vendría siendo las cosas que normalmente avivan el juego. Y otra cosa que normalmente también está mucho en la alimentación, y por eso cuando te quitas los procesados te quita gran parte de los problemas, son las grasas, pero no la grasa en sí, sino las grasas trans y las grasas omega 6. ¿Por qué? Una cosa que mucha gente no sabe, y quiero que hoy eleves tu conocimiento al respecto, seguramente has escuchado la frase que somos lo que comemos. Y eso tiene mucha realidad. ¿Por qué? La forma de tu cuerpo, claro, tú te ves tu piel, te ves tus uñas, te ves tu cabello y lo ves y estás acostumbrado a verlo así. Sin embargo, al final casi todo eso son sustancias nitrogenadas y al final está el carbono, el nitrógeno, el oxígeno. Son esas sustancias primas que están en el universo y tú las extraes, tú las consumes en los alimentos. Claro, tú ves una manzana, pero tú no ves lo que conocemos como carbohidratos. O tú, por ejemplo, cuando consumes una pechuga de pollo o unos huevos, tú te consumes unos huevos o unas lentejas, pero tú no piensas en proteína. O sí piensas en proteína, pero quizás no piensas en aminoácidos o no piensas en nitrógeno, que eso es lo que realmente contiene. Y esos nitrógenos va a ser la estructura, digamos, molecular de tu cuerpo. Entonces, tú todos los alimentos que consumes vas a hacer un intercambio constantemente dentro de tu cuerpo. Y una de ellas que no prestamos mucha atención, que de hecho va a ser un capítulo entero únicamente hablando de esto, son las grasas. Las grasas normalmente las acumulamos en nuestro cuerpo. No quiere decir que la grasa te haga engordar, que eso es otro concepto, sino que la grasa tú cuando la consumes literalmente la acumulas.
Y la calidad de la grasa que tú consumas va a determinar a largo plazo, sobre todo, la calidad de tu salud y la calidad de las células de tu cuerpo. Ten en cuenta de que todas las células de tu cuerpo, que tu cuerpo está compuesto por células, solamente que hay diferentes tipos de células, pero todas tienen algo que lo recubre, que es la membrana celular. Esta membrana celular recibe información y gran parte de esta membrana está hecha de grasa. Entonces, tú dependiendo de la cantidad de grasa y la calidad de la misma, la calidad literalmente de todo tu ser dependerá de qué tipo de grasa consumas. Hay personas que se queman mucho más en la exposición solar precisamente porque tienen un alto consumo de grasas omega 6, pero eso lo hablaremos en otro episodio. En cuanto a la inflamación se refiere, las grasas omega 6 son buenas, hacen parte de lo que viene siendo ese equilibrio y son proinflamatorias. Esto quiere decir que tú cuando inflamas, estos ácidos grasos omega 6 son de los que se encargan también de que el cuerpo inflame, porque el cuerpo para desinflamar primero tiene que inflamar, ¿vale? Entonces, cuando tú tienes un exceso de consumo de omega 6, tienes lo que conocemos ese ratio, ese equilibrio de omega 6 y omega 3. El omega 3 te desinflama, ya te acabo de decir un alimento de los que desinflama, y el omega 6. Entonces, el omega 6 inflama, el omega 3 desinflama. Lo ideal es que esté en un ratio 1:1, es decir, que si tú consumes 1 gramo de omega 6, tengas 1 gramo de omega 3. Sería lo ideal. Sin embargo, hoy por hoy, según la sociedad donde vivas, estarás un ratio 10:1, 15:1, 20:1, 30:1. Eso quiere decir que el consumo de omega 3 respecto al omega 6 es muy bajo, es decir, se está consumiendo demasiado omega 6 y son una de las cosas que más inflama. Entonces, normalmente, ¿dónde está el omega 6? Está en las grasas vegetales, principalmente en lo que más se conoce popularmente y dependiendo de los países es lo que más consumen en ciertos países, que viene siendo el aceite de soja, viene siendo el aceite de girasol, el aceite de maíz. Todo eso contiene altas cantidades de omega 6. Pero donde más encuentras también omega 6, aparte de esas grasas que si tú ahora mismo no cocinas con aceite de oliva o con aceite de coco y lo que más tienes es ese tipo de aceites, te digo que vas a estar destinado a estar inflamado siempre, porque estás consumiendo constantemente esto. Pero cuando nos exponemos normalmente a comida ultraprocesada, por ejemplo, si vas a restaurantes, la mayoría de restaurantes utilizan ese tipo de grasas porque son más baratas. Entonces, estás en un entorno totalmente inflamatorio en cuanto a la alimentación se refiere. Así que si yo haría uno de los cambios más grandes en mi alimentación si quiero desinflamar, uno, sería quitar lo que viene siendo dulces, harinas, lo quitaría de golpe. 2, los cereales que sientas que te inflamen, y eso directamente lo vas a identificar tú, que ahora te diré cómo lo identificas. Y 3, las grasas, tanto omega 6, porque son de las cosas que más inflaman, y también las grasas trans. Ten en cuenta que las grasas trans son grasas hidrogenadas que se hacen en un laboratorio y que tu cuerpo, digamos que no la reconoce como una grasa saludable. Entonces es como que es una información, un intruso que está llegando a tu cuerpo. Cuando consumes estas cosas con mucha frecuencia y que tu cuerpo inflama, empieza a involucrarse lo que es la microbiota intestinal. Entonces, la calidad de tu microbiota, de tus intestinos, de las bacterias, de todo lo que está en el intestino, si tú constantemente estás haciendo cosas, estás comiendo cosas que te hacen daño, constantemente tu cuerpo no absorbe bien las cosas y entran agentes externos que no deberían entrar a tu intestino. Ten en cuenta de que tú cuando absorbes la comida, eso sucede en el intestino. Y si consumes cosas que son de baja calidad y todo eso que te acabo de comentar antes, pues vas a generar un problema en tu cuerpo. Eso lo tienes que tener en cuenta. Entonces, ¿qué alimentos eliminar? Los que te acabo de comentar. ¿Qué alimentos debo de consumir que son más antiinflamatorios? De los estrella, el que más te recomiendo va a ser el omega 3. Es que no sé si alcanzas a escuchar aquí en el micrófono que aquí está el perro jugando. Lu, es que se pone a jugar y es un montón de ruido. Total, el omega 3 son de esos alimentos, o bueno, ese tipo de ácido graso, que más te va a ayudar a que tu cuerpo desinflame. Entonces, donde más vas a consumirlo en la alimentación van a ser principalmente los pescados azules. Hay fuentes vegetales que lo contienen, sin embargo, se ha visto que realmente el tipo que está el EPA, el DHA, y realmente el tipo de grasa que tú necesitas, el que más necesitas en abundancia, en esto que hemos acabado de hablar, el que más necesitas es el que vas a encontrar principalmente en fuentes animales. Entonces serían los que más te recomendaría consumir. El consumo de la suplementación con omega 3 puede llegar a ser interesante, pero tiene que ser un buen omega 3. Entonces, yo personalmente soy más partidario de que añadas más fuentes omega 3 de alimentación en tu dieta, porque al final es lo que más va a mejorarte, ¿vale? Eso es lo que yo te recomendaría en cuanto a absorción, en cuanto a la calidad de la grasa, va a ser mucho mejor que la suplementación.
Si no te queda más de otra, si no te gustan los pescados o no tienes acceso a ellos, sí optaría por lo que es el omega 3 en suplementación, si no tienes más de otra. Pero bueno, yo priorizaría lo que es la alimentación. Luego, hay otros alimentos que también ayudan a esa desinflamación, como por ejemplo pueden ser los frutos rojos, ayudan un montón a estar en esta parte porque tienen bastante antioxidantes. En cuanto a grasas, te acabo de mencionar estas, pero también consumir aceite de oliva, aguacates, son grasas de muy buena calidad que ayudan en este proceso. También consumir cúrcuma ayuda en ese proceso, consumir un cúrcuma de buena calidad cuando prepares tus platos. Y en definitiva, esto te va a ayudar un montón. Sin embargo, también ten en cuenta de que entra un factor emocional. El estrés y la falta de descanso son cosas que propician a que haya un terreno fértil para la inflamación. Si tú ahora mismo no descansas bien, que también hablaremos de esto de una manera mucho más profunda, el sueño son de las cosas más infravaloradas que tenemos hoy por hoy. De hecho, a veces hay personas que lo ven como una pérdida de tiempo, dormir. Pero ten en cuenta de que un buen día depende de un buen descanso. Cuando tú descansas mal, van a pasar varias cosas en tu cuerpo y en tu mente. Una de ellas es que vas a tomar peores decisiones, vas a sentir más antojos por todo lo que te dije que deberías de evitar. Y también eres mucho más propenso al estrés, y el estrés también te hace mucho más propenso a la inflamación. Entonces, cuanto más lo evites, mejor. Y aquí una reflexión que quiero que tengas en cuenta. No normalices el estrés y el dormir mal. No lo normalices. Es muy común, sí, pero no lo normalices. Lo normal es descansar bien. Lo normal es no tener estrés. Los estreses que sean algo puntual porque es normal en la vida tener estrés de vez en cuando, que resulta algo que se te sale de las manos en algún momento o que pasa algo específico. Sin embargo, que mantenga continuamente es porque hay algo que necesitas resolver. Yo he pasado por épocas de estrés y es algo que no le deseo a nadie porque te quita vida. Entonces, una de las cosas que tienes que trabajar y que recomiendo siempre es que tengas presente de que debes de cuidar tu salud mental. Y esa salud mental vale mucho. Bueno, tú sabrás. Si has pasado por un momento, una época en la que tu salud mental está en juego, y que realmente te quita vida, te quita calidad de vida. Entonces, yo retomaría todo lo que te acabo de comentar de los alimentos que te inflaman. Empezar a reducirlos, lo que más te desinflama, empezar a consumirlos más y reducir eso que te da estrés o que te quita el sueño. Porque eso va a empezar a que tu vida esté en equilibrio. Y ya te lo he dicho muchas veces en este podcast. No se trata del alimento perfecto, la dieta perfecta, el entrenamiento perfecto. Es un equilibrio, que tu vida sea congruente a quién eres. Cuando tú te alineas y tienes una congruencia y tienes muy claro qué tipo de personas te quieres ir convirtiendo, porque obviamente es una carrera a largo plazo, la idea es que vayas llenando tu vida de cosas positivas y que te acerquen a esa persona que quieres ser. Y tú, cuando sientes congruencia en tu vida, son de las cosas más maravillosas que vas a poder vivir. Cuando te sientes congruente, te vas a dar cuenta de que atraes un montón de cosas congruentes con tu vida. Cuando estás en un momento de caos, todo se convierte en caos. Así que de vez en cuando reflexiona si tu vida está en orden. Cuando no está en orden es cuando empiezas a tener estrés y parece que tienes menos tiempo. Entonces, como tienes menos tiempo, tienes más estrés. Se te empiezan a acumular más cosas. Por tanto, sientes que tienes más cosas por hacer y te entra más estrés. Hasta que llegar a un punto en que vas a petar y va a pasar algo que te va a hacer tomar una decisión. Recuerda que normalmente crecemos por 2 puntos. Uno, crecemos por un trauma o por un suceso doloroso, Satori, ya lo hemos hablado, o el Kensho, que es cuando encontramos esa sensación de eureka, algo que estamos buscando, ese crecimiento constante. Sé que es fácil decirlo y a veces jodidamente es difícil de implementar. Pero bueno, ahí lo dejo para que lo tengas en cuenta y te lo lleves a casa. Así que nada, espero que este contenido de hoy te haya sido de utilidad, que tengas más herramientas para, uno, combatir el estrés, la ansiedad y sobre todo, si estás inflamando constantemente, que realmente le prestes atención. No es normal tener inflamación, no es normal tener estrés, no es normal tener diarreas, no es normal tener estreñimiento, que me acabo de acordar de la palabra. No es normal. No lo normalices, porque lo normal es tener salud. Y cuando adoptas esa normalidad, te vas a dar cuenta de que tu vida empieza a ser mucho más plena. Y ese bienestar va a ser totalmente una extensión de ti y algo más fácil de llevar. Así que nada, uno, te recuerdo que subo contenido como este cada semana a mi podcast, si es la primera vez que escuchas este contenido. Y dos, para aquella persona que quiera ver las fases por las que una persona normalmente pasa cuando tiene una transformación física y mental. Y sobre todo, cuando quieres cambiar tu vida y sabes que uno de esos cambios es su alimentación, tu entrenamiento, ya sea que lo tengas que optimizar
ya seas que no eres constante, estás en ese punto en el que te encantaría entrenar, pero tu mente no te deja, es como que pasa algo que lo terminas dejando, pero en el fondo tú sabes que quieres cambiar eso. Te recomiendo que termines esa clase, te la voy a dejar aquí linkada, es una clase de aproximadamente unos 15-20 minutos, donde te explico las fases por las que normalmente trabajamos con nuestros clientes en las asesorías y te muestro ese paso a paso, cómo trabajamos en la identidad y por qué la identidad es tan importante cuando empiezas, la parte de la alimentación, por qué tiene que ser flexible y cómo se hace, y el entrenamiento, por qué tiene que ser corto y eficiente y adaptado a la persona y no al revés. Todo eso te lo explico en esta clase, te lo dejo linkado en la descripción de este vídeo, bueno, de este podcast, y espero que te sea de mucha utilidad. Nos vemos en la próxima.